Sí, lo que Es, quiero... es importante, Sí, ¿verdad? lo voy explicando, Ahí está. aquí está en lo que sale, lo voy a ir explicando. También usted puede ver en los verdes el 14% de la evaluación del presidente Arévalo. Y de nuevo, estos son líderes de opinión. Y lo recalco porque los líderes de opinión sí son mucho más críticos del gobierno. ¿Sí? Y por eso siempre va a tender a ser una evaluación negativa. Pero también son los que inciden en la opinión del resto de la población. Claro, definitivamente la imagen pública y laboral del presidente y la vicepresidente pues tiene que estar en el ojo de los líderes que tienen a su cargo pues el país también. Yo diré tres cosas aquí de la imagen del presidente. La primera es que nos ha llamado la atención a través del tiempo que el presidente ha tenido un grupo de los líderes de opinión que siempre opinan bien de él. Y lo que me dice es que hay personas que lo van a apoyar y lo siguen apoyando y su opinión es muy positiva respecto al presidente sin importar lo sucedido. Ya, esa es, digamos, la primera. Lo segundo es, hay un grupo de personas que cada vez se va decantando más y empiezan a opinar negativamente. Ese negativo ha venido subiendo cada vez más. Creo que en el último trimestre sube más porque el gobierno no tuvo victorias significativas que llamaran la atención. Ni en el 24 ni en este año. Entonces, estamos empezando, ¿verdad? Pero hubieron algunas victorias, vamos a decir, en el tercer trimestre que a la gente le pudo haber llamado la atención, como por ejemplo cuando los atletas guatemaltecos ganan la medalla de oro. La medalla de oro y la de plata. Y la de bronce. Ah, la de bronce, sí. Pero es significativo la medalla de oro porque suena el himno nacional en las Olimpiadas. Sí, una experiencia la bandera es ondeada en las Olimpiadas. Y eso tuvimos el riesgo de que no sucediera, porque el Comité Olímpico Guatemalteco había sido suspendido. Y hay que reconocer que en la gestión diplomática de Arévalo logró que esa suspensión se quitara y sonara ese himno nacional. Entonces, había mucha emoción. Y creo que el otro es el caso B410, que la SAT saca con mucho detalle. Creo que también fue bien recibido y por eso la gente todavía opinaba para el tercer trimestre, tenía mejores opiniones. Pero esto ya no pasó. En el cuarto trimestre, las victorias del gobierno fueron la aprobación de una ley de competencia que pues, no fue celebrada realmente ni por unos ni por otros mucho, aunque es una victoria política del gobierno porque lo prometieron. Su contenido no es el contenido que hubiera querido su partido de gobierno y del otro lado tampoco celebran pues, la aprobación de una ley de competencia. Eso es una victoria muy infructífera en cuanto a apoyos. Y la otra victoria que tuvieron, que es la reforma de la ley del crimen organizado, tampoco es una victoria que sea celebrada por la gente. Es decir, es algo muy de ellos, no es algo que la gente reciba. Entonces, eso hace que los negativos crezcan mucho. Y con el presidente Arévalo hay mucha gente que todavía lo califica regular. Y para resumir las opiniones que recibimos, es que hay gente que dice, Arévalo es una buena persona, es respetuoso, escucha, está bien intencionado y da la apariencia de que es una persona honesta. Entonces no lo voy a calificar mal. Pero tampoco es un gobernante capaz. No gestiona, no tiene don de liderazgo, no tiene una visión país, no arregla las cosas y además es muy tardado, por lo tanto tampoco voy a calificarlo bien. Entonces como no lo califico mal y no lo califico bien, solo me queda calificarlo regular. Exacto. Y con el tema de la vicepresidente. Bueno, este fue uno de los temas que más me sorprendió a mí. Por lo general, la valoración de la vicepresidente venía muy ligada a la valoración que había de Arévalo. Pero en esta oportunidad la vicepresidente sí fue muy mal calificada. Y creo que lo que pasó es que, y escuchamos mucho de los líderes de opinión, es que en el último trimestre la vicepresidente se desapareció del ruedo nacional. Desapareció de estar presente en cosas importantes. Correcto. ¿Ya? Entonces, no lidera un tema vital, tampoco lidera los gabinetes de gobierno como la Constitución le manda a hacer. Y tampoco está muy desconectada del gobierno y muy desconectada de la realidad. Habrá de tener temas, que es lo que algunos mencionan, temas sociales, como niñez, los estudiantes. Las secretarías. Sí, todas esas las funciones mujeres benéficas, parece que ha mencionado. O sea, tiene esos temas positivos, pero no son suficientes para la expectativa que se tiene y
el denominador común de las respuestas que estamos recibiendo es que la vicepresidente va a pasar a ser un vicepresidente más que... Sin actuar. Sí, sin presencia, Creo que ya tuvo su oportunidad. Doctor, me gustaría saber su opinión porque referente a lo que sucedió con una de sus escoltas que fue brutalmente asesinada, ella, la vicepresidenta, en sus declaraciones lamentaba lo sucedido, que se sentía muy triste, pero no vimos el que ella condenara y pidiera una exhausta investigación, porque ella representa a las mujeres, como usted bien lo dice, tiene a su cargo varias secretarías. Esa manera tan pasiva en momentos tan controversiales para nuestro país, y podemos sumar muchas cosas, ¿eso le resta liderazgo y le resta credibilidad o no? Sí, y si te das cuenta, puedes voltear a ver para atrás y probablemente ese es el suceso que uno recuerde más de ella, que es un suceso que no provocó ella, o sea, ella no fue proactiva en llevar una agenda pública. Entonces la gente recuerda ese suceso y no es un suceso que necesariamente ellos se conecten con ella y la hagan una mejor calificación de ella, ¿no? Recientemente la vicepresidenta empezó también con el tema de la recepción de los deportados, pero de nuevo no hay algo que avance mucho su agenda. Y fue reciente este enero, eso todavía no estaba, la gente no lo tenía presente cuando realizamos la medición. Pero eso es lo que está pasando con ella. Yo creo que lo que debería hacer la vicepresidenta es establecerse una agenda, encontrar su ámbito de operación y comenzar realmente a empujar temas que sean de interés de más personas y no de grupos muy pequeños. Exactamente, y creo que si ella lo analiza está a tiempo porque todavía faltan 3 años, pero hay mucho que hacer. Uno de los temas que nos preocupa, porque una de las secretarías que ya tiene a su cargo es la Secretaría SBET, que trata de prevenir y erradicar el tema de la trata de personas, y este año y en estos últimos meses hemos visto desapariciones de niños y mujeres de una manera pero increíble, que es preocupante, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas, ¿verdad, doctor? Que no son inventos, es lo que estamos viendo los guatemaltecos. No sé qué opina. Yo creo que ahí ya tiene una gran oportunidad, porque entrando el gobierno de Donald Trump, que ha hablado acerca, los círculos republicanos han hablado acerca de ese tráfico de personas, ella debería poderse conectar con ese interés americano, con un proyecto que venga a erradicar ese problema en Guatemala, o por lo menos a combatirlo. Pero no lo hemos escuchado. Y yo creo que esa es justamente la falta que hay, es una ausencia de una autoridad que ella tiene delegada por la Constitución y que tiene las expectativas de la gente de que la ejecute. Qué difícil, ¿verdad, Araceli? Es complicado este tema. Es complicado porque la verdad se oyen rumores de que la vicepresidente con el presidente no hay una conexión, una buena comunicación. Entonces ella no da pauta a seguir su rol como vicepresidente. Nosotros como mujeres que lo vemos de lejos, pensamos a nuestra edad ya, ¿verdad? Y que es importante dar esa mía extra. Yo creo que se trata de abnegación a un país que pide a gritos resultados. Sabemos que hay errores de otros gobernantes, es cierto, porque aquí no todo es perfecto y ser presidente y vicepresidente no es fácil. Como tampoco es fácil estar en su posición, en nuestra posición, dando la cara acerca de estos temas. Pero creo que es responsabilidad de todos los guatemaltecos que busquemos esa verdad a través de estudios como los que nos está presentando acá el doctor Mendoza de Diestra, que gracias a Dios pues está pública la información y yo los invito a que en esa página ustedes se informen un poco más y saquen sus propias conclusiones, y también les pedimos de que comenten si tienen alguna duda o algún comentario que ustedes quisieran hacer de esta entrevista. Para nosotros es muy importante poder pues resolver, compartir, porque es parte de lo que se puede hacer nación como guatemaltecos, ¿verdad, Araceli? Totalmente. Así que esperamos sus preguntas y que aquí el doctor se las estará respondiendo. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se pierda. Síguenos en nuestras redes sociales.
solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Era USAID lo que más me asustaba que la CIA, porque USAID es como la CIA hace las cosas. USAID está claramente en la tarea de intentar provocar un cambio de régimen. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena. Opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias. La verdad hecha noticia. Estamos de vuelta en el programa Al Objetivo y estamos también con nuestro invitado, el doctor Rodolfo Mendoza, director ejecutivo de Diestra, hablando sobre el estudio de todo lo que acontece en nuestro país en el tema político. Doctor, una de las cosas principales que debemos ser conscientes todos los guatemaltecos es que existen fortalezas y debilidades del estado de situación, ¿verdad? Y entre todo ello, pues se puede mencionar lo que ustedes han investigado, han hecho estudios sobre la lucha contra la corrupción, la incidencia legislativa, la cohesión
el Congreso polarizado, la falta de capacidad, todo eso, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros lo que hacemos en todos nuestros estudios es preguntar objetivamente qué piensa la gente sobre las cosas buenas o las negativas, las oportunidades, las debilidades, y en este caso, las fortalezas y debilidades que tiene la gestión del gobierno y cómo va el país en ese sentido. Lo que buscamos con esto, Scarlett y Araceli, es que nosotros no hacemos el estudio para desprestigiar, pero tampoco para impulsar a nadie. Entonces no tenemos interés, ¿ya? No tenemos como dicen por ahí, un pito en este pleito. Claro. ¿Ya? Nosotros lo que nos interesa es proveer información. Si la información sale a favor o en contra, eso ya no es nuestra responsabilidad ni interés, es responsabilidad de quienes están haciendo las acciones. ¿Sí? Si el gobierno saldría muy bien calificado, lo diríamos, si sale muy mal calificado, lo vamos a decir de igual manera. No tenemos interés de uno y del otro lado. Somos como aquellos que ven el marcador de un juego de fútbol y decimos, va 3-1. ¿Ya? Y si 3-1 quiere decir campeón tu equipo, pues lo siento, lo que te toca es ver cómo empatas. ¿Ya? Y eso es lo que nos pasa ahorita. Entonces, recabamos este estado de situación de aquellas fortalezas y debilidades del gobierno, tratando de poner las 5 principales de cada una de ellas para que los que puedan hacer estrategia alrededor del gobierno, que ya serán otras personas, tengan elementos que tomar y poderlos utilizar en su estrategia. Entonces, voy a pedir si lo pueden poner en pantalla, esta imagen sobre cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Voy a empezar con la primera de las fortalezas. El siguiente, por favor, que tenemos ahí de texto, esa mero, muy bien. Bueno, la primera que vemos entre las fortalezas del gobierno es que la gente habla de una cohesión. Y esta sí que me llamó la atención a mí, porque ya estábamos empezando a recibir muchas preguntas acerca si dentro del gobierno había facciones, los arevalistas y los de Samuel y los institucionalistas, y bueno, y algo que nos sale de estas entrevistas que hacemos es algo que también es muy cierto, y es que el partido tenía, aun cuando tenga en su interior diferentes grupos, intereses, y puede haber roces entre ellos, lo que quieran, lo cierto es que cada vez que han tomado una postura pública, la han tomado unánimes. Y eso hay que reconocérselo. Las iniciativas del presidente las apoyan todos los diputados en el Congreso. Son la única bancada que vota toda igual. Las demás, las que quedaron electas, votan por pedazos o con diferentes, unos sí, unos no. Estos siempre votan igual. Entonces, públicamente, al momento de la decisión, guardan cohesión. La segunda es la política exterior, que siempre lo hemos hablado. La gran ventaja de este gobierno, o la gran fortaleza, es que su presidente es en esencia un buen diplomático. Y creo que eso se ha transmitido al resto del gobierno. En política exterior, el gobierno ha hecho una buena tarea y ha hecho también, ha mejorado la imagen del país, lo cual ha redundado en el aumento de la inversión extranjera, en el aumento del turismo, un 13% del aumento del turismo y un leve, creo que es un 5 o 8% de la inversión extranjera, que ayudan a que el país salga adelante. El tercero es la lucha contra la corrupción. Lo que mencionan aquí los entrevistados es que el gobierno ha tenido una vocación mucho más transparente, ha denunciado. No hay ningún resultado en esto de la lucha contra la corrupción, pero por lo menos se valora el hecho de querer denunciar, de querer avanzarlo y que no son parte del sistema corrupto, le dicen. Okay. La otra es la incidencia legislativa, lo cual es una fortaleza que nos aparece por primera vez. Antes nos aparecía como debilidad que el gobierno no podía lograr acuerdos en el legislativo, pero el gobierno cierra el año con unos acuerdos muy importantes en el legislativo. Se aprueba la ley de infraestructura vial, la ley de competencia, las reformas a la ley de crimen organizado, las reformas a la Policía Nacional Civil, la ley de ganadería, el presupuesto, o sea, hay varias que se aprueban y entonces la gente dice, bueno, al fin tuvieron una incidencia legislativa, a un costo que vamos a ver en las debilidades, pero eso es lo que le reconocen. Y por último, apoyo popular, y es que entre los líderes de opinión todavía existe en la percepción de que el presidente tiene cierto apoyo todavía dentro de la población, lo cual se mide a través de la encuesta que acaba de salir
recientemente diciendo que tiene un 39%. No es muy alto, pero sigue habiendo un grupo de personas que lo apoyan. Ahora, ¿cuáles son las debilidades que se mencionan? Uno es la ausencia de liderazgo, creo que es la que todos mencionan en la calle acerca del gobierno. Dice, las cúpulas del gobierno son percibidas como tibias, débiles, temerosas de usar el poder. Añadiría otro, son muy tardadas, incluso hay quienes dicen, son muy perezosos, no trabajan las 12 horas del día que uno le esperaría a alguien que está en el cargo. Exacto. Es decir, cuando hay un problema, tarda mucho. En solucionar. Si no lo solucionan, crean mesas técnicas para discutirlo, buscan más ideas, le encuentran una solución mucho más larga, se tardan, bueno. Pérdida de tiempo. Eso se traduce en ausencia de liderazgo. No hay un líder que diga, voy a hacer que esto pase. La segunda es la estrategia fracasada, es una estrategia política fracasada en el sentido de que en todas sus confrontaciones políticas el presidente parece salir perdiendo. Y en esto se menciona mucho la confrontación con el Ministerio Público. Correcto. Y la gente no está valorando quién tiene la razón o no. No nos pusimos a valorar si es justo o no. Independientemente si sea justo o no, está sucediendo. Y lo que la gente nos está diciendo es, el presidente lo está manejando mal. Nos convoca una cadena nacional para decir que va a convocar a la fiscal general a una reunión, pero nunca envía la carta de invitación. ¿Ya? Y convocar a una cadena nacional para decir que va a invitar a la fiscal general a una reunión, ¿cuál es el significado de eso? Lo puede haber mandado en un comunicado de prensa. Correcto. Y encima no lo invita. Y si le invita no va a lograr nada. Es decir, eso es lo que la gente opina muy mal. De hecho, sale que el 90% de la gente opina que el presidente ha manejado muy, muy mal el asunto con la fiscal general. Y yo el ejemplo que daría es, no sé si ustedes se recordarán, por ser mujeres, porque esto es algo muy de hombres, en el Mundial de México 86, el Mundial de Fútbol, Maradona metió un gol con la mano, que se volvió muy famoso el gol de la... Y le dijeron, ¿usted metió el gol con la mano? Fue la mano de Dios, dijo él. El gol de la mano de Dios. Correcto. Y hay ingleses que siguen disputando si fue gol o no fue gol, eso es injusto, ¿no? No importa. Argentina tiene bordada la estrella campeón del 1986, haya sido como haya sido. Y así pudiera decirle yo al gobierno, no importa, tal vez el gol sea injusto o no, tal vez usted crea que es ilegal, lo que quiera. Pero ¿por qué sigue discutiendo en vez de jugar el partido? Porque en vez de jugar el partido le sigue metiendo más goles. Ese es creo que el mensaje que le están diciendo. La tercera es que no tiene actores políticos, y esto es interesante porque hace un año, cuando se formó el gobierno, una de las fortalezas que salía es que el gobierno era muy técnico, tenía actores técnicos, académicos, gente sin un pasado político. Pero ¿cuál es el problema el día de hoy? Que al no tener políticos, no han podido gestionar políticamente el gobierno. Los académicos han quedado muy cortos para gestionar políticamente el gobierno, y eso es lo que le está faltando a este presidente. Luego hay una falta de capacidad y muy poca experiencia, que creo que lo hemos venido diciendo. Y por último, que es el que le sale ahora como negativo, después de haber aprobado todas estas leyes el año pasado en el Congreso, es la complacencia. Este gobierno Semilla, que en el periodo anterior se pasaba criticando las prácticas de clientelismo político, las prácticas de dejar dentro del presupuesto espacios para que otros políticos se aprovecharan a través de la ejecución de obras, se aprovecharan para ganar capital político o hacerse recursos públicos. A esa práctica ha caído el gobierno para hacer avanzar también al Congreso de la República. Así que las prácticas que ellos criticaron las están cometiendo. Tal vez alguien diga, pero no es Arévalo el que está dando el dinero. Pues puede ser que no, pero ha dejado las puertas abiertas. Totalmente. Y las puertas abiertas hacen que otras personas pues estén haciendo negociaciones con el dinero público, que hace que la agenda legislativa haya avanzado a finales del año pasado. Con el dinero del pueblo que duele. Sí. Duele porque lo que uno hace para ganar sus centavitos y que los inviertan de una manera negativa, Araceli. Totalmente. Doctor, sobre la evolución de la crisis entre 2024 y 2025,
¿qué nos puede decir sobre el enfrentamiento que tiene el actual gobierno con el Ministerio Público, la infraestructura de puertos y aeropuertos? Bueno, el tema de infraestructura, como ya lo hablamos, Araceli, es un tema que sigue siendo grande. En 3 meses no avanzó nada. Nada, totalmente. Al contrario, yo creo que aumentó todavía la preocupación porque ya ha pasado más tiempo. Puede ser que en los próximos meses mejore. Nos han prometido que en marzo está el kilómetro 44 plenamente habilitado. Esperemos que así sea. Pero ese es un punto, ese solo es lo que se mira hasta arriba, ese es el icono del problema. Hay mucho más. Están las gradas eléctricas ya funcionando al fin en el aeropuerto. Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? Que vengan. Que por lo menos sí, eso. Que el aeropuerto deberían de poner algún presidente una precisión, más énfasis en nuestro aeropuerto. Sí. El problema del aeropuerto no son las gradas eléctricas, eso es el decoro del aeropuerto, sí. ¿Verdad? Que deberían estar funcionando. Ustedes nunca han llegado a un centro comercial y las gradas eléctricas todas no funcionan. O sea, bien administrado algo siempre está funcional. Claro. Pero el problema es mucho mayor, nuestro aeropuerto se está quedando corto para la atención de la cantidad de vuelos. Totalmente. Y ya están yendo más vuelos a El Salvador y ahora a Honduras y menos a Guatemala. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la infraestructura y la capacidad o la modernidad de poder atender más vuelos. Se necesita una inversión de alrededor de 160 millones de dólares para poner el aeropuerto al día y eso está pendiente. Y el verdadero liderazgo para que se ejecuten los proyectos. Sí, por cuestiones de tiempo, pues tenemos que irnos rápido en las últimas preguntas, doctor. Algo que nos preocupa muchísimo a los guatemaltecos es la valoración de los temas nacionales, es decir, la labor de los distintos ministerios. ¿Qué nos puede decir? Bueno, aquí medimos cómo se percibe de los líderes de opinión en algunos de los principales temas. Voy a pedir que pongan esta valoración de esos temas nacionales, por favor, en la pantalla. El tema mejor valorado es el tema de la diplomacia, las relaciones exteriores, que es de nuevo donde el gobierno de Arévalo sale mejor calificado. Luego medimos el tema de seguridad. En el tema de seguridad lo que vemos es que hay 2 grupos de personas opinando. Hay unos que opinan muy bien porque se están basando en que el gobierno tuvo una gestión que mejoró lo que es la tasa de homicidios. Otros que lo ven muy mal porque están viendo que lo que es la tasa de extorsiones también ha venido creciendo. Así que, pues seguridad, ustedes pueden ver ahí entre bien y mal algunas cosas. En educación, hay quienes empiezan a calificar bien la gestión, sobre todo por el remozamiento de escuelas y por el actuar de la ministra. Salud también, y los 2 que están menos bien calificados, el tema de economía y el tema de infraestructura. Infraestructura, como ustedes pueden ver, está totalmente lleno de rojos, de malas calificaciones. En esto no hay todavía algo bueno que se pueda calificar. Probablemente el único rayo de luz sea que se aprobó la ley de infraestructura vial, nada más. Primero Dios, se aprueben las modificaciones a la ley de las alianzas público-privadas, pero falta mucho. Y en el tema de economía, fíjate que aquí hay algo interesante. Los líderes de opinión no valoraron bien el aumento del salario mínimo, cosa que la población sí lo valoró muy bien en la encuesta. ¿Ya? En la encuesta la población le dio 39% de aprobación a Arévalo gracias al salario mínimo. O sea que estaba más bajo. Sí. Y subió por el salario mínimo. En el caso de los líderes de opinión, no valoran bien las medidas populistas y entonces valoran mal ese aumento al salario mínimo. Doctor, viendo estos estudios, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención y es el tema de seguridad. El Ministerio de Gobernación definitivamente es un ministerio que hemos visto que no tiene estrategia alguna para erradicar la violencia en nuestro país. No hay persecución, no hay puestos de registro para ver si las personas van armadas ilegalmente, siguen habiendo asaltos, uno ya no se siente seguro de salir de casa. O sea, vivimos en una situación bien compleja en el tema de seguridad. Hoy por hoy hay desafíos. Tenemos 3 años todavía en el cual pudiera cambiar esta opinión, porque en lo personal
Y lo hemos visto con otras personas que el tema de seguridad sí es un tema preocupante desde el Ministerio de Gobernación. Los asaltos en los semáforos. Yo añadiría un desafío que se nos va a venir y que creo que nadie lo ha hablado todavía, y es que Donald Trump acaba de declarar a los cárteles de la droga como agrupaciones terroristas. Y entonces le ha declarado una guerra a esos cárteles mexicanos sobre todo, que por cierto están armados con armas americanas. Y eso significa que va a haber de alguna manera una mayor persecución, ya sea de los mismos americanos o por parte de autoridades mexicanas o unas actuaciones en conjunto. En Guatemala tenemos las sucursales de esos cárteles. Correcto. Y como me decía un mexicano ayer, mientras en un territorio haya un cártel mexicano, todo hay paz, porque no hay guerra, ellos no matan a la gente. Cuando otro quiere invadir ese territorio y hay guerra, ahí sí le va muy mal en daños colaterales a la población. Exacto. Y lo mismo nos puede pasar ahora, ante este desafío que viene. Si realmente se va a empezar a ejecutar una guerra contra los cárteles, lo que tenemos que ver es que puede haber daños colaterales en una mayor violencia en la ciudadanía. De hecho, lo estamos viendo, Huehuetenango, Petén, Oriente, lo acabamos de ver en Carretera El Salvador, o sea, es algo que no lo estamos inventando, es de preocuparnos, Araceli. Totalmente. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre la influencia que tiene Estados Unidos sobre nuestro país en Guatemala? Muchísima influencia tiene Estados Unidos, lo medimos también en esto para darle un número y poderlo entender a qué nivel. 90% de los entrevistados cree que la influencia de Estados Unidos sobre Guatemala es muy grande. Otro porcentaje así de alto cree que el cambio de gobierno de Joe Biden a Donald Trump también va a tener una repercusión muy grande. Ya vimos repercusiones directas, vamos a verlas en el corto y las vamos a ver en el largo plazo. Vimos, por ejemplo, la suspensión de fondos a la ayuda internacional, que ahí había de todo. A ver, hay bien y mal en esos fondos. Y eso ya tiene un impacto en las vidas de algunos guatemaltecos, gente que ya no tiene trabajo, por ejemplo, que antes tenía, gente que tenía financiamiento para hacer sus ideas, ya no lo tiene. Vimos la visita del secretario de Estado también a Guatemala para decirnos vienen más deportados. Vimos que creció las remesas casi un 24%. ¿Por qué? Porque los migrantes chapines dicen, ¿en qué momento me mandan de regreso? Mejor empiezo a mandar mi dinero. Sí, entonces claro, vino más dinero a Guatemala en remesas. O sea, ves el impacto a todo nivel. Acabamos de ver los ingenieros venir a Guatemala, el grupo de ingenieros, para mostrar un plan de lo que va a ser infraestructura, que primero Dios logre ejecutar este gobierno. O sea, eso es solo lo que ya pasó. Sí. Lo que se deja venir todavía es más grande en nuestra relación con Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Totalmente. Es nuestro comprador número uno de bienes de exportación. Es a quien más le compramos. No invierte mucho en Guatemala, eso sí hay que decir, invierte más otros países, pero siguen siendo un aliado estratégico. Y para Estados Unidos, Guatemala es sumamente importante porque somos el único país de toda la región que sigue con relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China continental. En Guatemala, China continental no tiene ningún activo estratégico, como sí lo tiene en Panamá, que tienen 2 puertos, o en El Salvador, que le querían dar la administración de un puerto, o las minas que tiene en Nicaragua, o el Tratado de Libre Comercio que quieren negociar con Honduras. Guatemala no. Entonces, creo que Guatemala puede tener una buena relación con la Casa Blanca de Trump, con el secretario Marco Rubio, porque somos ese aliado estratégico que le puede decir, nosotros estamos plenamente de su lado en esa guerra geopolítica que usted tiene con China. Así que va a afectar muchísimo, yo creo que para bien. Ya vimos el gobierno de Donald Trump cambiando toda la cultura woke que se había invadido. ¿Cuál es ese efecto Trump para nuestro país, doctor? Es grandísimo. Guatemala ha sido una sociedad muy conservadora, de las más conservadoras que hay de todo el continente americano. Y aquí, por ejemplo, el aborto no es permitido constitucionalmente, por lo menos no si la madre no está en riesgo.
Tampoco hay, digamos, otros activismos que son fuertes en otros países, como el activismo LGBT, X más, ¿verdad? LGBTQ más, sí, y todo ¿verdad? eso. ¿Verdad? Y orquesta. Aquí no ha sido tan fuerte. Claro. Aquí ha tenido mucho más realce porque le han metido dinero internacional, pero realmente no tiene una fuerza muy grande todavía si lo comparamos a otros países. Pero realmente el actuar de Donald Trump, o la sola llegada de Donald Trump, hizo que el gobierno comenzara a buscar acercamientos con grupos poco más conservadores a los cuales había ignorado antes, hay que decirlo. Y empezar a entender que tenía que abrirse a cumplir esos principios conservadores que han caracterizado a nuestra sociedad. Así que creo yo aplaudo y doy la bienvenida a ese, digamos, al regreso a los principios morales, porque en Estados Unidos eso se había desviado a tal nivel que ya estaba perdiendo toda lógica. Sí, lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que opina una ingratitud, el retiro, por ejemplo, de la ayuda de USAID a nuestro país, pero lo que no sabe mucha gente es que detrás de esa ayuda venían otras intenciones en cuanto a este tema, aborto, cambio de sexo en la niñez, ayuda económica para las ONGs de las entidades LGTBI, ¿verdad? Entonces, una educación forzada a la niñez a través del Ministerio de Educación. Entonces, nuestra sociedad como que no conoce esa parte, pero realmente, por lo que sabemos, muchos que hemos estado en el tema desde hace muchos años, doctor. Hay que ver el lado bueno. Hay que ver el lado bueno y que es un orden, y que el orden a muchos no nos va a gustar, pero hay que ver los resultados. Total. Yo creo que el problema que tuvo Estados Unidos es que, hay que decirlo así, no tuvo una cabeza de gobierno en los últimos años. El presidente que tenía Estados Unidos, pues todo lo vimos, ya no estaba física y mentalmente en capacidad de gobernar a la nación más poderosa del mundo. Entonces, como dice el dicho, donde no está el gato, los ratones hacen fiesta. Exacto. Y ahí hubo mucha gente que hizo fiesta con fondos públicos y con un montón de actividades que ahora va a haber que reordenar. Y creo que es lo que está pasando, se está reordenando y creo que es para bien. Yo creo que va a hacer que Estados Unidos vuelva a ser mucho más funcional y estoy seguro que hay programas positivos que van a regresar. Hay programas que la ayuda internacional de Estados Unidos ha hecho en Guatemala positivos, como la construcción del edificio de la Francisco Marroquín, o el apoyo que se hizo para la formación de Agexport, que apoya las exportaciones guatemaltecas, o la ayuda que hicieron para las tormentas ETA y IOTA. O sea, sí hay cosas buenas, pero lamentablemente se mezcló con un montón más de cosas que no eran el interés del pueblo americano, ni del guatemalteco, para decirlo en su como es, y creo que eso se va a ir ordenando ahora en estos meses y vamos a ver una ayuda internacional. Creo que va a continuar, pero va a continuar modificada. Doctor, desde su perspectiva como director de una institución que vela por todo ese acontecer y que está procurando hacer cambios con mucho esfuerzo, porque yo sé que no es fácil, tiene un gran equipo, un valioso equipo que hace un excelente trabajo y a cual felicito también desde acá, de TVGT Noticias. En menos de 40 segundos, ¿qué mensaje le daría usted a la sociedad para que no sea tan emocional y que mejor actúe, investigue y se informe? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a tomar decisiones. Es algo que se le critica mucho al gobierno, pero creo que Guatemala como país debe tomar decisiones. Y la mejor manera de tomar decisiones es tomarlas informado. Lea, estudie, hay información pública. Nosotros queremos ser parte de estas agencias o compañías que le ayuden a tener esta información, pero tome decisiones, atrévase. Creo que ser esforzado y valiente es lo que nos ayuda a poder salir adelante como personas y también como país. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Para nosotros gracias, ha sido un placer poderlo tener en nuestros estudios de TVGT Noticias y a ustedes gracias por su amable sintonía. Recuérdense que próximamente estaremos de 8 de la noche en adelante a partir del mes de marzo, todos los jueves, y con invitados especiales como el doctor Rodolfo Mendoza. Hasta la próxima, nos vemos la otra semana.